Póngase de pie, vamos juntos a leer la palabra del Señor. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios. Luego dice: resistid al diablo. ¿Y qué más dice? Y huirá de vosotros. Leámoslo nuevamente. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Oremos. Padre, ponemos en tus manos este tiempo y te pedimos, dirígenos y danos hoy la palabra de acuerdo a la necesidad, Señor. Espíritu Santo, agudiza en nuestra vida los dones y revélanos tu palabra. Permítenos escuchar tu corazón, tu voz y recibir la dirección, Señor, para levantarnos en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, tome su lugar, por favor. Yo le quiero pedir que ponga mucha atención a estos versículos que vamos a estar estudiando hoy, porque tenemos que ser sabios, tenemos que ser cuidadosos. Desde el día que usted se entregó a Jesucristo, usted pasó a una lucha contra un ejército enemigo. Así como existe el reino de las tinieblas, como existe el reino de la luz, el reino del Señor, también existe el reino de las tinieblas. Entonces tenemos que entender que hay una batalla espiritual que nosotros libramos cada día. La libramos en nuestros pensamientos, la libramos en nuestra alma, involucrando nuestras emociones. Entonces uno debe de tener su oído abierto a escuchar la voz del Señor y a desechar la voz del enemigo. Así como el Señor te habla, también el enemigo va a tratar de desviarte, va a tratar de desorientarte, va a tratar de desanimarte, de hacerte perder la fe cuando tú le estás creyendo a Dios en algo o por algo. Entonces tenemos nosotros que estar atentos. Como dice la Biblia, sed sobrios, estar nosotros abiertos. También existe una situación en donde las personas tratan de echarle la culpa al enemigo en todo. Hay gente que anda viendo, hay un demonio en esa esquina y hay otro demonio por allá, dice. Entonces, hermanos, andan echándole la culpa al enemigo de todo, ¿verdad? Le duele la cabeza, demonio, dolor de cabeza, tal vez usted cansado, desvelado. No, hombre, tómese su pastilla y no reprenda al diablo. Entonces, tenemos que tener esa dirección de Dios para tratar de discernir el porqué de la situación. Amén. Tampoco tenemos que tener como un balance, ¿verdad? Y pues tampoco le voy a decir que no existen las tinieblas. Claro que sí existen y son reales, y la Biblia nos habla de eso, y de eso es la prédica de esta noche. Dice la Escritura que debemos de someternos a Dios. Cuando la Biblia dice que debemos de someternos a Dios, nos está hablando de estar en obediencia al Señor, obediencia a la palabra del Señor, tratar de obedecer a Dios en todo lo que nosotros podamos hacer. Y muchas personas se esfuerzan y considero que lo hacen muy bien. Están sometidos a Dios, le obedecen, se esfuerzan por cumplir su palabra, y son personas que viven rendidas. El Espíritu Santo les habla y ellos no tienen una lucha en obedecerlo. Personas que viven sometidas al Señor. Claro que si lo hacen muy bien, saben recibir de Dios dirección, escuchan al Señor y le obedecen. El problema de muchas personas está cuando dice la Escritura que hay que resistir al diablo, hay que resistir al enemigo. Yo entiendo que nosotros reprendemos, nosotros lo confrontamos, nosotros nos vestimos de autoridad y peleamos en el nombre de Jesús, pero esta palabra resistir no solo está hablando de un momento pararte, sino está hablándote de un acto continuo en donde tú tienes que pararte y oponerte a las acechanzas del enemigo, en donde tú, hermano, levantes el escudo de la fe, como dice la palabra, y lo mantengas ahí firme.
el perseverar en la palabra contradiciendo a lo que el enemigo te dice. Muchas personas, como decía, se someten muy bien a Dios, obedecen la palabra, son dirigidos por el Espíritu Santo. Pero cuando viene la lucha, la Biblia dice que hay que resistir al diablo. Y eso está hablando de mantenerte. Está hablando de que tú estás en una batalla y tú sabes que tienes que seguir peleando y mañana probablemente vas a seguir peleando, pasado vas a seguir peleando. El asunto es que tú puedas mantenerte resistiendo el ataque que viene en tu contra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la Biblia, someteos pues a Dios, y luego dice, resistid, resistid, resistid al diablo. Hay que mantenernos firmes, hay que hacerle frente a la oposición que viene en nuestra contra. Tenemos que tomar una posición de batalla y mantenernos firmes. Y muchas personas dicen, ¿hasta cuándo va a pasar esto? Siento una lucha, siento una oposición, es realmente fuerte la batalla, pero la Biblia dice que hay que resistir. Amén. Hay que resistir. Usted mira la situación de Job. Job, todo lo que sufrió, Job tuvo que resistir al diablo. Primero, usted sabe en la Biblia, Satanás le quitó sus posesiones, luego le quitó la vida a sus hijos, hasta a la mujer lo puso en su contra. Esa sí es batalla. Y luego lo enfermó. Y usted sabe que lo que Job estaba atravesando no se lo había enviado Dios. Job decía, Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Pero Job ignoraba que era obra de Satanás en su contra. Pero aún así, él resistió. Job le hizo frente, Job se mantuvo resistiendo esa lucha, y él se mantuvo firme. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Al diablo, a nuestro oponente, a nuestro contrincante, porque eso es lo que significa diablo, aquel que se opone, aquel que hay que resistir. Dice la Biblia que hay que resistirlo, pararnos en su contra y oponernos. ¿Me entiende? Eso es lo que la Biblia nos habla. A ver, ¿puede un servidor? A ver, tú, vení, por favor. Tú vas a ser el diablo. Te reprendo. Mire, ya está cayendo. Sabe el enemigo que no puede contra uno, ¿verdad? Mira, pues tú vas a ser el enemigo, ¿verdad? Y tú vas a traer como todas tus cosas en contra mía. Yo voy necesito a alguien que sea el Señor. A ver, ¿quién la puede hacer del Señor? ¿Otro servidor ahí? Cerquita. De hecho, miren, necesitamos más servidores. Si hay personas que quieren servir, acérquese a Diego. Levanta tu mano, Diego, por favor. Allá está Dieguito, mire. Tenemos que reclutar más. O alguien de la primera fila, Gustavo. Venite, Gustavo. Gustavo va a ser el Señor. Mire, con paso firme, él si no se cae. Mira, ponete acá para que te puedan ver. Mire, yo tengo que resistir al enemigo. Yo estoy sometido al Señor. El Señor me da su cobertura. Extiende tus brazos, me vas a dar como tu cobertura, ¿verdad? Yo estoy sometido al Señor. Y Dios está conmigo. Yo soy un cristiano, pero al enemigo que viene en mi contra, yo tengo que aprender a resistirlo. Usted puede leer en la Biblia, dice que tomemos el escudo de la fe. Y hay que tomarlo. Entonces el enemigo va a venir así como haciendo sus cosas, así. Y yo tengo que resistirlo. Y el día de mañana me levanto y continúa la lucha y la batalla. Y el enemigo trae en contra de mí tantas cosas, desánimos, lucha en mi alma, hermanos, tantas cosas, pero yo estoy sometido al Señor, Él está conmigo, pero al enemigo tengo que resistirlo. Y tiene que llegar el momento en donde dice la Biblia que va a huir. Amén. Así que muchas gracias. Con cuidado, bajes las gracias. Gracias. Entonces, esa debe de ser nuestra actitud. Tenemos que vivir en obediencia al Señor, pero tenemos que
resistid al enemigo, que va a tratar de levantarse en contra nuestra, ¿verdad? Muchas personas dicen, pero el diablo no existe, dicen. Mire, cuando usted tiene la oportunidad de encontrarse con personas endemoniadas, uno se da cuenta de cómo realmente el enemigo opera en la vida de muchas personas. Yo les he testificado en una ocasión, había una niña, probablemente 9, 10 años de edad. A mí me llamaron y me dijeron, mire pastor, hay una niña, y la tenían en una habitación, y cuando yo entré a la habitación, la niña, una niña como de 9 años, o sea, una jovencita, ella estaba totalmente poseída, una niña que no era ella. Entonces, cuando yo me acerco a la niña, ellos estaban orando por ella y ella estaba haciendo un relajo, gritando y diciendo un montón de cosas. Cuando yo me acerco y yo le pregunto a la niña y le digo, en el nombre de Jesús, dime cómo te llamas. Y me mira la niña así con unos ojos feos y me dice con una voz que no era de ella, me dice, odio, rencor y amargura, me dice. Eso es lo que la niña me contesta. O sea, una niña de 9 años que estaba poseída por espíritus de odio, de rencor y de amargura. Entonces tuvimos que orar por ella, tuvimos que ministrarla, el Señor la liberó, el Señor empezó a restaurar su alma de ese odio, rencor y amargura que había abierto puertas a espíritus inmundos. Entonces, cuando uno mira situaciones como esa, uno puede darse cuenta, aunque yo creo, sin haber visto, pero esa vez cuando uno mira situaciones como esa, uno no puede decir que no existe el reino de las tinieblas. O sea, es tan evidente la obra de Satanás en personas. Eso es sorprendente. El poder de las tinieblas es real y yo no estoy aquí para levantar su reino, estoy para levantar el reino de Dios. La Biblia dice que mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Y Jesús nos dijo, he aquí yo les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Entonces debemos de entender que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Como decía el pastor Elder, ¿verdad? ¿Se recuerda el domingo en Reset? Te vas fuera, le decía. No se dice fuera, se dice fuera, ¿verdad? El asunto es que tiene que sujetarse en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y hay que usar esa autoridad para la gloria del Señor. Hay que resistirlo. En Primera de Pedro 5:8, esa es otra cita, mire lo que dice Pedro, Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando, ¿qué dice? A quién devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué nos dice la Escritura? Que seamos sobrios, o sea, que estemos atentos. ¿Por qué? Porque hay una batalla espiritual. Sed sobrios y velad, dice la Biblia, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor. Y la Biblia nos describe la manera en que el enemigo va a querernos sorprender. Como un león, dice la Biblia. ¿Usted sabe cómo es que los leones van a cazar una presa? ¿Qué es lo primero que hacen los leones para poder cazar una presa que está en la manada? ¿Sabe qué es lo primero que hace? Es separarlo de la manada. Cuando un león va a atacar a un búfalo, ¿qué es lo primero que hace? Lo separa de la manada para agarrarlo solito. En otras palabras, hermano, deje de congregarse, deje de venir a la iglesia y comience a ser una persona así de vez en cuando de la iglesia. Yo le quiero decir algo, tenga mucho cuidado, porque usted sin darse cuenta, usted está dando lugar al enemigo.
lo va a querer separar. Mire, aunque sea cansados, vienen los hermanos y aquí en medio de la alabanza, en medio de la adoración, en medio de la ministración, ahí Dios llena, Dios fortalece, Dios rompe las cadenas de opresión y la gente recibe tanta bendición y luego continúan siguiendo al Señor. Pero usted fuera de la iglesia, perdiéndose esa bendición, usted sin darse cuenta está dando lugar al enemigo en su vida. El enemigo lo está separando del cuerpo de Cristo, está distanciándolo de la comunión con el pueblo del Señor. Por eso es que la Biblia dice que no dejemos de congregarnos. Entonces el enemigo es astuto. Ahí no te quieren, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Mira qué joyita está llegando y personas, y aquí van personas. La iglesia es un hospital, mis hermanos, donde venimos los que necesitamos al Señor. Y la salvación es personal, así que cada quien la busque. Pero debemos nosotros entender que el enemigo va a tratar de alejarte de los caminos del Señor. Va a tratar de robarte la fe, al cual resistid firmes en la fe, dice la palabra. La Biblia nos habla claramente. Entonces, hermano, yo le animo, no deje de congregarse. Aunque esté cansado, venga. ¿A cuánto les tocó que trabajar hoy? Dios sabe el esfuerzo que usted está haciendo para venir. Es más, algunos tenían la tentación de quedarse en la cama hoy. Ya no era Satanás, era Sabanás, con quien usted tenía que estar peleando hoy para venir a la iglesia. Muchos se someten a Dios. En donde fallan es en resistir al enemigo. Ahí es en donde fallan. Cuando hay que mantenernos firmes en contra de la oposición. Usted puede leer a lo largo de la Biblia personas que tuvieron que resistir. En el libro de Daniel, cuando este hombre dice que oró en la presencia de Dios. Y el ángel, dice la Biblia, que descendió un ángel y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte, en la presencia de Dios fueron oídas tus palabras. Y por eso yo vine, le dice el ángel. Pero le dice el ángel: pero el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. Y ahí está hablando la Biblia sobre la batalla que se da en el ambiente espiritual. Dios envió la respuesta, pero tardó 21 días en llegar. Daniel tenía que mantenerse orando, creyendo en el Señor, buscando la presencia de Dios. Y había en el ambiente espiritual una batalla que tardó 3 semanas. Entonces, versículos como esos nos dan una idea de lo que sucede en el ambiente espiritual. Hay, hermanos, hay un mundo espiritual, hay un reino de las tinieblas que se mueve. Entonces tenemos que tener nuestro oído agudo a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Hay que resistir al enemigo. En la Biblia, cuando uno lee que David enfrentó a Goliat, Goliat tenía atemorizado a toda la nación de Israel, a todo el ejército de Israel. Y la Biblia dice que durante un mes Goliat se presentaba en la mañana y en la tarde, 2 veces al día. Y él llegaba a tratar de opacar las fuerzas del ejército. Él se presentaba con su armadura grande y fuerte: denme un hombre que pelee conmigo, el que me venza, pues le vamos a servir, pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros siervos. O sea, así él intimidaba a Israel y lo hacía. Esa es la misma manera en que el enemigo opera. El enemigo va a tratar de hacerte sentir que no puedes, que nunca vas a salir adelante. Va a tratar de hacer que tú creas las mentiras, porque esa es la manera en que él opera, a través de las mentiras. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Hay que aprender a someternos a Dios y resistir al enemigo. Hay que levantarnos, hay que mantenernos firmes. El problema de muchos no es en que se someten a Dios, se someten a Dios. El problema es en que no resisten al enemigo.
Dios nos ayude, Dios nos fortalezca para que nosotros podamos resistir en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En Daniel capítulo 8, versículo 25, nos habla del anticristo. Nos dice cómo el anticristo, vamos a leerlo, dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño, dice, en su mano. ¿Con qué va a hacer prosperar el engaño? ¿Qué dice? Con su sagacidad. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra el Señor, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, dice. ¿Sabe de quién está hablando? Está hablando del anticristo que va a operar bajo un poder demoníaco. Este es un hombre que se va a levantar. Y dice la Biblia que con su sagacidad, porque esa es la manera en que el enemigo opera. Se va a infiltrar, se va a meter con sagacidad para tratar de desviar, para tratar de confundir. En este caso dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño, dice, la mentira. Y una de las mayores armas del enemigo es la mentira, mis hermanos. En 2 de Corintios 11:3, ahí hay otro ejemplo. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice. Ponga atención, dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo le estaba diciendo a los de Corinto, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Tenemos un enemigo que sabe pelear. Tenemos un enemigo que es sagaz, dice la Biblia, es astuto, dice la Biblia que es como un león rugiente, dice la Biblia que es un engañador. Entonces nosotros de veras, si vamos a resistir al enemigo, tenemos que estar bien sometidos al Señor. Amén. Hay que estar bien sometidos al Señor para poderlo resistir. Por eso hay mucha gente que se confunde, mucha gente que da lugar a tantas cosas, equivocaciones. Personas que un día fueron iluminadas con el Señor, luego se retractan. Cayeron en el engaño, en la astucia del enemigo para desviar sus sentidos de la verdadera fidelidad a Cristo. Esto está tremendo, mis hermanos. Tenemos un enemigo astuto. Hasta conoce la Biblia. Y la conoce mejor que muchos cristianos. Cuando Jesús fue tentado, ¿sabe qué versículo le citó Satanás a Cristo? El Salmo 91. La Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un lugar alto, en el pináculo del templo, y le dijo, tírate porque escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Cualquiera hubiera dicho, amén, hubiera dicho cualquiera, me tiro. El enemigo conoce aún la misma Biblia. Y por eso es que hay muchas personas que resultan engañadas. Porque se tergiversó la palabra. El enemigo con su astucia la tergiversa para su propio beneficio. Eso fue lo que hizo con Eva. Cuando usted mira la tentación en el huerto, Dios le dijo, no coman del fruto para que no mueran. Entonces viene Satanás y le dice, no, ustedes no van a morir, les dice. Estaba tergiversando la palabra de Dios. Ustedes no van a morir, le dice. Lo que pasa es que el día que ustedes coman, ustedes van a ser como dioses, van a ser abiertos sus ojos. Entonces el enemigo tomó la misma palabra que Dios les dijo a ellos, pero la cambió a su manera.
Y por eso es de que hay tanta gente confundida por la sagacidad del enemigo y por la ignorancia del pueblo. Sed sobrios, dice Primera de Pedro 5:8, estemos atentos y velad. Aló. Sed sobrios y velad. Lo mejor que usted puede hacer es que después de escuchar una prédica, donde sea que usted la escuche, usted corrobore que realmente le están enseñando algo que está en la palabra de Dios y lo respalde la palabra de Dios. Y luego usted no solo lea un texto, sino lea el contexto de ese texto para darle una buena interpretación. ¿Aló? Hay que leer, mis hermanos. Hay que corroborar, como dice la Biblia, los de Berea. En Hechos, dice los hermanos de Berea, ellos iban a la palabra para ver que todo lo que les dijeran realmente fuera de la Biblia, de la Escritura. Corroboraban la palabra, porque hasta el mismo el enemigo la sabe y la puede tergiversar a su manera. Así que sea sobrio y vele y resista al enemigo. Si Dios ya te sanó y ahí estás como que te quiere doler, resiste al enemigo y mantén tu sanidad en el nombre de Jesús. Un lugar de celebración. ¿Cuántas veces no quiere atacar el enemigo al mismo pueblo de Dios con temor? ¿Cuántos cristianos no viven atemorizados? ¿Cuántos cristianos no viven pensando, ay, y si me pasa esto? Y el enemigo los tiene cautivos con temor, con miedo, en vez de confiar en el Señor, en vez de hablar la palabra, en vez de resistir al enemigo. Usted resista al enemigo con la misma palabra de Dios. Hable la bendición. Y si te vas a poner a pelear una batalla en lo espiritual, no la pelees solo. Sé sabio, congrégate, mantente junto al rebaño. La Biblia dice que 1 hace huir a 1000, pero 2 a 10,000. La Biblia dice que 2 son mejor que 1. La Biblia dice que cuando nos reunimos envía Jehová bendición y vida eterna. Es mejor que pelees la batalla unido a un grupo a que solo, porque solo no lo vas a lograr. Y había un joven ahí que estaba todo estorbado y se movía para un lado y se movía para otro. Yo recuerdo que me despierto de madrugada y sentí que había como una opresión espiritual. Yo recuerdo, en el nombre de Jesús es libre. Y me di la vuelta y me volví a tapar. Al otro día vos me dice, fíjate que cuando vos dijiste que en el nombre de Jesús sea libre, sentí una cosa que me pasó así y me quedé tranquilo. Mire, autoridad, diga conmigo, autoridad. Cuando el enemigo trate de atacar su alma, sus emociones, usted reprenda la tristeza, reprenda la soledad. No permita que el enemigo se apodere de su vida. Resístalo en el nombre de Jesús. Hay que pelear esa batalla. Entonces acuérdese de esto. Usted está sometido a Dios, pero también hay que aprender a resistir al enemigo. Santiago dice que la palabra es como una ancla. Y mire, hermano, usted sabe cuando la marea está fea y esos barcos están arriba y las olas están fuertes, ¿qué es lo que sostienen esos barcos? Es el ancla. Es el ancla. Anclan su barco. Entonces, la palabra de Dios es como una ancla que nos mantiene firmes y aferrados al Señor, aunque vengan dificultades, adversidades, aunque hayan tantas situaciones en nuestra contra, pero usted está aferrado como un ancla a la palabra del Señor para poder usted resistir en el nombre de Jesús. El enemigo, a través de los pensamientos, él va edificando los pensamientos y es como ir cercando una casa con un muro y poco a poco hasta hacer una fortaleza. Y así el enemigo constantemente está bombardeando hasta crear una fortaleza en nuestra mente.
Y mucha gente en su manera de pensar es un pensamiento cautivo por el poder del enemigo. Hay que reprenderlos, hay que resistirlos, hay que someternos a Dios y resistir al enemigo. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.